Hola, espectadores. Bienvenidos a Cold Case Español, el nuevo concepto de The Cold Case Project. Soy Tony, y estoy emocionado de finalmente atender las solicitudes de nuestra audiencia de habla hispana. Aquí, exploraremos casos no resueltos, compartiremos historias intrigantes y discutiremos teorías. Prepárense para un viaje fascinante por el misterio. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Vamos a comenzar. Robin Abrams y su padre se saludaron mientras se cruzaban en Goodenough Road durante la tarde del 4 de octubre de 1990 en su ciudad natal de Beecher, Illinois. Esa fue la última vez que él o alguien más la vio. Nunca se ha sabido de ella desde entonces. El vehículo de Abrams, un Dodge Daytona hatchback rojo de 1989, apareció 11 horas más tarde en Harvey, Illinois, con las puertas cerradas y las llaves aún en el encendido. Su cámara estaba en el auto, pero las autoridades no encontraron rastro de Abrams en la escena. Un testigo dijo que 2 hombres en una grúa dejaron el auto a las 10 de la noche. A las 3 de la mañana, un vecino llamó a la policía para informar que alguien estaba rompiendo el auto. Los investigadores luego vincularon el automóvil a Abrams. 3 días después de que Abrams desapareciera, su bolso fue encontrado en una zona residencial, a 3 cuadras de la ubicación original del coche. Quien lo tomó dejó su billetera, pero se llevó las tarjetas de crédito que había dentro. Abrams salió con un oficial de policía casado, Anthony Márquez, desde 1987. Su familia no estaba al tanto de su estado civil. Se conocieron mientras ella trabajaba en un restaurante McDonald's y él la convenció de unirse al departamento del sheriff. La contrataron como ayudante en enero de 1988. En octubre de ese año, Márquez supuestamente chocó un auto mientras Abrams estaba al volante y su madre en el asiento del pasajero. Ella terminó su relación con él y en noviembre presentó una queja en su contra, diciendo que la había acosado y que había pinchado las llantas de su vehículo en 4 ocasiones. Márquez fue acusado de daño criminal a la propiedad, pero el cargo fue desestimado por falta de pruebas en abril de 1989. El departamento del sheriff despidió a Abrams en diciembre de 1988, 2 semanas antes de que finalizara su período de prueba. Poco después, Márquez presentó una queja criminal en su contra, alegando acoso. La queja fue desestimada, pero Márquez presentó más quejas de acoso contra Abrams en el verano de 1989. Ella fue arrestada varias veces ese año, incluyendo en mayo por conducta desordenada y en agosto por conducción temeraria. Márquez alegó que ella intentó sacarlo de la carretera. No se presentaron cargos en el caso de conducta desordenada, y en octubre de 1989, un jurado declaró a Abrams no culpable de conducción temeraria. En noviembre de 1989, Abrams obtuvo una orden de protección contra Márquez. Ella lo acusó de acosarla y de afirmar falsamente que había chocado su vehículo contra el suyo. La orden se extendió hasta el 27 de noviembre de 1990. En diciembre de 1989, Abrams presentó una demanda federal contra Márquez y 7 otros miembros del departamento del sheriff, alegando despido injustificado, acoso sexual y violación de sus derechos civiles. Ella estaba programada para dar un testimonio en el caso el 22 de octubre de 1990. Pero desapareció 18 días antes de eso. No está claro si los problemas de Abrams con el departamento del sheriff contribuyeron a su desaparición. El departamento del sheriff del condado de Will investigó inicialmente su caso,
pero la policía estatal se hizo cargo de la investigación poco después de que comenzara, citando un posible conflicto de interés. El Departamento de Policía despidió a Márquez en diciembre de 1990. Él aún vive en la zona. La demanda de Abrams fue desestimada en enero de 1991 porque no se pudo localizar a la demandante. Una teoría es que Abrams desapareció deliberadamente para hacerle daño a Márquez, pero la mayoría de los investigadores creen que fue víctima de un crimen y que ahora está fallecida. Su familia cree que Márquez estuvo involucrado en su desaparición y afirmó que Abrams les dijo que si alguna vez desaparecía, probablemente él tendría algo que ver con eso. Se graduó de la escuela secundaria Sandburg, del Moraine Valley Community College y de la Governors State University, y planeaba ir a la facultad de Derecho. Su caso sigue sin resolverse. Yasmine Acree fue vista por última vez en la casa de su familia en Chicago, Illinois, el 15 de enero de 2008. Ese día fue a la YMCA de North Lawndale, donde participaba en deportes y otras actividades. Después de llegar a casa, hizo una carga de ropa y se fue a la cama. Se había ido a la mañana siguiente. Había indicios de un robo en su residencia. 2 cerraduras en una cerca exterior y una cerradura en la puerta del sótano habían sido cortadas. El dormitorio de Yasmine estaba en el sótano. Su habitación parecía intacta y no se llevaron nada, ni siquiera las gafas de Yasmine. Su familia ha criticado la investigación policial en su caso, alegando que los investigadores asumieron que ella era una fugitiva y no investigaron otras posibles causas de su desaparición. Las autoridades admitieron que cometieron graves errores al comienzo de la investigación al no buscar inmediatamente huellas dactilares y no retirar la cerradura rota de la puerta del sótano. Yasmine era una estudiante de primer año en la Academia Politécnica de Austin en el momento de su desaparición y estaba a punto de comenzar un nuevo trabajo. No tiene antecedentes de comportamiento fugitivo. Sin embargo, Yasmine, que nació en Kentucky, tuvo un pasado problemático. Su madre, que ahora está fallecida, era drogadicta, y Yasmine y su hermano mayor fueron retirados de su hogar cuando eran niños pequeños. Yasmine pasó varios años en el sistema de acogida de Kentucky, donde sufrió abusos sexuales y desarrolló graves problemas emocionales y de comportamiento. En 2001, Yasmine y su hermano se fueron a vivir con Rose Mae Starnes, su tía política, y ella los adoptó en 2006. Starnes declaró que amaba a Yasmine, pero que tenía problemas para lidiar con sus problemas de conducta, y en ocasiones la disciplinaba azotándola con un cinturón o encerrándola en el sótano. En 2007, cuando el hermano de Yasmine tenía 16 años, Starnes le pidió que abandonara su hogar. Yasmine era la única niña que vivía en la residencia en el momento de su desaparición. Había sido una excelente estudiante en la escuela secundaria, pero cuando comenzó la preparatoria, obtuvo malas calificaciones. Jimmy Terrell Smith y su padre vivían en el apartamento del segundo piso del edificio de Yasmine en el momento de su desaparición. Su padre era amigo de Starnes. Smith se mudó al edificio en 2005, después de que lo pusieran en libertad condicional de la prisión, donde había estado cumpliendo una condena por intento de asesinato. Después de su liberación, fue arrestado 6 veces y admite que siempre estaba armado y vendía drogas cerca del apartamento de Yasmine. Se dice que se interesó por Yasmine y ella lo mencionó 2 veces en su diario. Starnes no le dijo a la policía que Smith vivía en su edificio hasta 2009, cuando fue arrestado por violar a 5 mujeres, incluidas 2 niñas de 14 años, que supuestamente secuestró.
En una entrevista de prensa desde la cárcel, Smith dijo que sabía lo que le había sucedido a Jasmine y que era responsable de 4 asesinatos de los que no había sido acusado. Esta información no ha sido confirmada. Starnes murió por causas naturales en 2014, a la edad de 57 años. El caso de Jasmine sigue sin resolverse y se sospecha de un crimen. Edward y su esposa, Stephania Andrews, asistieron a una fiesta de cóctel en el Hotel Sheraton en Chicago, Illinois, el viernes 15 de mayo de 1970. La fiesta fue patrocinada por la auxiliar de mujeres del Beveridge Institute, de la cual Stephania era miembro. Otros invitados a la fiesta afirmaron que Edward parecía estar enfermo y se quejaba de tener hambre, y Stephania estaba llorando para cuando se fueron. A las 9:30 de la noche, los Andrews abandonaron el evento en su Oldsmobile deportivo de 1969, negro y amarillo, con la matrícula de Illinois, BB9986. El asistente del estacionamiento declaró que Edward estaba conduciendo y golpeó la puerta al salir. Tuvo que retroceder y reposicionar el auto para poder salir del garaje. El asistente vio a Edward tomar la dirección equivocada después de salir, conduciendo hacia el norte en un carril en dirección sur de Michigan Avenue. Desde entonces, ni Edward ni Stephania han vuelto a ser vistos. No fue hasta el lunes siguiente que se reportaron a los Andrews como desaparecidos. Los compañeros de trabajo de Sophia y Edward se preocuparon porque no llegaron a la oficina. La policía visitó su hogar en Arlington Heights, Illinois, y encontró periódicos apilados en el césped y cartas acumuladas en el buzón. Un vecino tenía una llave y permitió a las autoridades entrar a la residencia. Todo dentro estaba ordenado y nada parecía estar missing. No había habido actividad en las acciones y bonos de Edward y Stephania, cuentas bancarias, ni en 14 tarjetas de crédito desde su desaparición. Edward era contador y estaba semijubilado en 1970. Stephania era investigadora de crédito en una compañía de préstamos. Llevaban casados entre 6 y 7 años. Ambos son descritos como individuos trabajadores y confiables que no bebían en exceso. La teoría predominante es que la pareja desaparecida murió cuando su auto se cayó de un puente al río Chicago. La policía encontró un lugar en un puente, en Lower Walker Drive, donde había raspaduras en un pilar de concreto y marcas de neumáticos en la carretera, pero numerosas búsquedas del río no encontraron evidencia. En 1980, una limpieza general del río Chicago produjo 12 automóviles, pero ninguno era el auto de Edward y Stephania. En 1994, un informante dijo a los investigadores que Sophia y Edward habían sido asesinados por una pandilla de jóvenes. Sus cuerpos fueron posteriormente colocados en su auto, que fue arrojado a un estanque poco profundo, cerca de Green Oaks, en el condado de Lake, Illinois. Sin embargo, una búsqueda en el estanque no encontró signos de un vehículo ni de cuerpos. Ambos casos de los Andrews permanecen sin resolver. La policía de Arlington Heights está investigando. Trudy Appleby's padre salió de la residencia familiar para ir a trabajar aproximadamente a las 9 a.m. del 21 de agosto de 1996 en Moline, Illinois. Un vecino vio a Trudy entrar en un vehículo de 4 puertas de color plateado o gris, similar a un Chevrolet Celebrity, en el camino de su casa entre las 9:30 y las 10:30, 10:30 de la mañana. El conductor del vehículo es descrito como un hombre caucásico de unos 20 años, con cabello rizado de color marrón o negro, largo hasta los hombros. El sospechoso llevaba una gorra de béisbol. Ni Trudy ni su presunto secuestrador han sido vistos desde entonces. Su padre reportó su desaparición
cuando no pudo encontrarla después de regresar del trabajo. Las autoridades creen que Trudy pudo haber conocido al conductor del vehículo. La residencia de su familia estaba alejada de la carretera principal y no era visible desde la calle. Su caso fue inicialmente investigado como una posible fuga, pero los investigadores ahora creen que Trudy fue secuestrada. Ella tomó un traje de baño y una toalla antes de salir de casa. Dejó aproximadamente $200 atrás, que su padre dijo que había ahorrado para unas próximas vacaciones. William Ed Smith fue identificado como el principal sospechoso en la desaparición de Trudy en 2017. Smith, amigo del padre de Trudy, murió en 2014. Un testigo, supuestamente su yerno, David Whipple, que vivía frente a Smith en 1996, había visto a Trudy en su auto, y Smith lo amenazó con matarlo si el testigo decía a la policía sobre esto. Smith fue visto solo más tarde el día de la desaparición de Trudy, pero Trudy nunca fue vista de nuevo. Hizo desguazar su auto dentro de una semana después de la desaparición de Trudy, y actuaba desesperado cada vez que se mencionaba su nombre. El padre de Trudy teoriza que Smith y Whipple llevaron a Trudy en un bote por el río Mississippi y que ocurrió algo inesperado, quizás un accidente, que condujo a la muerte de la niña. Trudy era amiga de uno de los hijos de Whipple y acompañaba frecuentemente a su familia en el bote. El día de su desaparición, le pidió a su padre permiso para ir a nadar y él le dijo que no. Sin embargo, es posible que ella fuera de todos modos en contra de sus deseos. Un tercer interés, Jamison A. Jamie Fisher, fue nombrado en el caso de Trudy en 2020. Era un amigo de toda la vida de la familia Smith. Los investigadores afirman que creen que Fisher y Whipple conocían a Trudy y pueden haber ayudado a encubrir lo que causó su desaparición. En mayo de 2021, Fisher fue condenado a 2 años de prisión por un cargo no relacionado de robo de autos. Se espera que sea liberado en 2026. Whipple, un delincuente sexual registrado, se negó a cooperar con los investigadores en la desaparición de Trudy. Murió en agosto de 2022, a la edad de 61 años. La policía hace un llamado a cualquier persona que haya visto actividad sospechosa en las áreas de Campbell's Island, Blackbird Island, Dynamite Island o el lanzamiento de botes en Empire Park en East Moline, Illinois, el día en que Trudy desapareció. Su caso sigue sin resolverse. Sarah Avery fue vista por última vez con su hermana de 5 años al final de Richards Street, en Joliet, Illinois, el 21 de julio de 1981. Las niñas se encontraron con amigos en ese lugar y Sarah cruzó la calle, alejándose del grupo, después de haber tenido una discusión con otro niño. Su familia denunció su desaparición aproximadamente a las 9 de la noche de esa noche, pero no se encontró ningún rastro de ella. Sarah nunca fue vista nuevamente. Un ex vecino de la familia Avon, Ernest Wilson Sr., murió en Arkansas en enero de 1993. Después de su muerte, su sobrino, Robert Tadej, fue a la policía y dijo que Wilson había hecho una revelación en el lecho de muerte sobre la desaparición de Sarah. Wilson no pudo hablar en ese momento, pero dibujó una forma triangular distintiva en un trozo de papel y puso un círculo dentro del triángulo. Algunos miembros de su familia pensaron que el dibujo pretendía representar el terreno triangular de Joliet, donde Wilson había vivido en 1981. Según Tadej, el hijo de Wilson, se había implicado a sí mismo y a otro chico en la muerte de Sarah. Tenía 15 años en 1981 y se sabía que tenía trastornos mentales. En una conversación posterior con Tadej, el sobrino admitió que había abusado sexualmente de Sarah y que estaba en la casa cuando la asesinaron.
Tadej dijo que pensaba que Wilson había enterrado el cuerpo de Sarah en su propiedad de Joliet para proteger a su hijo. Un testigo respaldó la historia, diciendo que en 1981, cuando el testigo era un adolescente, salió durante la noche y vio a Wilson cavando un hoyo profundo en el patio con una pala. El hoyo llegaba hasta el pecho. Cuando el testigo le preguntó a Wilson por qué estaba cavando, Wilson dijo que planeaba trasplantar plantas de girasol. Otra noche, el mismo testigo vio a Wilson operando su excavadora, empujando montículos de tierra cerca de Hickory Creek y derribando árboles en la intersección de Hickory Creek y Spring Creek. Más tarde, la familia Wilson trasladó su piscina elevada cerca del lugar donde Wilson había usado su excavadora para amontonar tierra. Después de recibir el aviso de Tadej, la policía excavó el terreno baldío en Miller Avenue, que había sido propiedad de Wilson en 1981. La búsqueda no arrojó resultados y se canceló después de unos días. Sin embargo, un funcionario involucrado creyó que el área que se estaba excavando era demasiado pequeña para que estuvieran seguros de que el cuerpo de Sarah no estaba enterrado en el terreno. El testigo que vio a Wilson cavando el hoyo hasta el pecho pensó que las autoridades no estaban excavando lo suficientemente profundo durante su búsqueda de Sarah, y se lo dijo, pero no le hicieron caso. En enero de 1985, 3 años y medio después de la desaparición de Sarah, la policía creyó haber visto su foto en el apartamento de David Derre Collins. Collins, que tiene un largo historial criminal y utiliza muchos alias, fue acusado de secuestrar a una adolescente en California y abusar sexualmente de varias otras en Nueva Orleans, Luisiana. En su apartamento se encontraron 25 fotografías de niñas pequeñas. La policía las publicó en los periódicos con la esperanza de que el público pudiera identificar a las personas que aparecían en ellas. Se creía que uno de los sujetos de las fotografías era Sarah, pero finalmente se identificó como otra persona. Se pensó que otra fotografía era de Nelida del Valle, una niña de 9 años que desapareció de Massachusetts en 1976, pero esta posibilidad también se descartó. No se cree que Collins haya estado involucrado en el caso de ninguna de las niñas. William R. Billy Redden es otra persona de interés en el caso de Sarah. Una década antes de la desaparición de Sarah, fue condenado por agresión agravada contra una niña pequeña y cumplió más de 3 años de prisión por ello. Vivía con su madre en la cuadra 200 de Reichman Street, a solo unos minutos a pie de la casa de Sarah. Era primo del padre de Sarah, conocía a la niña y visitaba su casa con regularidad. Redden murió en 2010 sin haber sido acusado en el caso de Sarah. Las autoridades registraron su antigua casa y excavaron el sótano en 2019, pero no encontraron ninguna evidencia. La desaparición de Sarah sigue sin resolverse. Tracy Bell fue vista por última vez en Richton Park, Illinois, el 6 de marzo de 2018. Vivía en un condominio en Pleasant Drive en Richton Park y trabajaba como secretaria en la oficina del fiscal del estado del condado de Cook, en el edificio del Tribunal Criminal Layton, en la calle 26 y California Avenue en Chicago, Illinois. Cuando Bell no llegó a trabajar el 6 de marzo, la policía fue enviada a su casa para hacer un chequeo de bienestar. Ella era normalmente una empleada muy confiable que llamaría a su supervisor si iba a llegar tarde. La policía encontró a Bell en su condominio. No parecía estar herida, pero parecía desorientada, y la policía llamó a los paramédicos, quienes le revisaron el nivel de azúcar en sangre. Ella
cooperó con ellos y parecía estar bien. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de Bell. Cuando faltó al trabajo el 7 de marzo, la policía hizo un segundo chequeo de bienestar y esta vez no estaba en casa. Pero su vehículo fue encontrado estacionado afuera de su condominio. Solo su teléfono celular estaba desaparecido de la residencia. Desde su desaparición, no ha habido actividad en su teléfono celular, tarjetas de crédito ni cuentas bancarias. Los investigadores no han encontrado evidencia de juego sucio en su caso. Pero su primo, que es un amigo cercano, no cree que ella se haya ido por su propia voluntad. Su caso sigue sin resolverse. Verónica Blumhorst fue vista por última vez al salir de su lugar de trabajo, el supermercado Super Value en Mendota, Illinois, a la 1:07 a.m. del 20 de septiembre de 1990. Se suponía que trabajaría el turno de noche por primera vez en semanas. Había estado ausente debido a una enfermedad. Aún se sentía mal y decidió irse temprano a casa para dormir. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ella. El Chevrolet Corsica azul de Verónica fue encontrado estacionado en su garaje, a 4 cuadras de su casa, a las 7:30 a.m. La puerta del garaje estaba cerrada y no había señales de ella en el lugar. En el momento de su desaparición, residía con sus padres y su hermano menor en la cuadra 1200 de la calle Monroe. Se suponía que le daría un paseo a su hermano a la escuela esa mañana, y cuando él se dio cuenta de que no estaba, le dijo a su padre, Paul, y condujo a la escuela en su propio auto. Paul no estaba inicialmente preocupado, porque asumió que Verónica había decidido desayunar con Jeff Beberka, su novio de 5 meses. Sin embargo, a las 10:30 a.m., Beberka llamó, y Paul se dio cuenta de que no estaban juntos. Verificó con su hija mayor, Caroline, que vivía en un pueblo cercano. Caroline dijo que su hermana tampoco estaba con ella. Esa tarde, Beberka reportó a Verónica como desaparecida. Una extensa búsqueda en la zona no encontró señales de ella. Perros rastreadores siguieron su olor desde el garaje de su familia hasta un callejón cercano, pero luego perdieron la pista. La policía entrevistó a Beberka el 23 de septiembre. Había sufrido una lesión en un accidente de motocicleta anterior y tenía problemas de memoria como resultado, y no estaba seguro de lo que había sucedido la noche de la desaparición de Verónica. Dijo que pensaba que ella podría haberlo llamado a las 9:30 p.m. del 19 de septiembre y hablar sobre ir al médico al día siguiente, porque estaba embarazada. Beberka afirmó que era posible que hubiera recogido a Verónica esa noche, discutido con ella y empujado, y que ella se había herido muy mal. Sin embargo, las autoridades no tomaron sus declaraciones en serio debido a sus problemas neurológicos. Los investigadores no creen que Verónica se haya ido por su propia voluntad, ya que dejó atrás toda su ropa y su vehículo. No tenía tarjetas de crédito y su saldo bancario era solo de $4 en el momento de su desaparición. Las autoridades teorizaron que, después de estacionar su auto en casa, Verónica subió a otro vehículo con alguien que conocía. Un año después de su desaparición, los investigadores registraron la residencia del padre de Beberka. Beberka ahora mantiene su inocencia en su caso y no ha enfrentado cargos relacionados con él, y no se encontró evidencia durante la búsqueda. Verónica es descrita como una joven tímida y reservada. Llevaba menos de 10 deals en efectivo la noche de su desaparición. Hay informes de que su bata de trabajo, bolso y licencia de conducir fueron encontrados en su auto. Pero el anillo de clase de su novio y un video que había alquilado nunca fueron recuperados. Hay otros informes que indican que ninguno de los objetos que llevaba esa noche fue encontrado.
Su caso sigue sin resolverse.